Veni Vidi Vici, se pronuncia Veni Vidi Vici y significa vine, vi, vencí. Es una locución romana que se le atribuye a Julio César enfrentado al Senado para demostrar lo grandioso que era como estratega después de que tuvo una de tantas batallas. Y así estuvo la visita del Papa, la de ahora del Papa Francisco, a México. Rápida, para muchos dejó el sabor agradable de la visita papal. Vine, vi, vencí. Lo más seguro es que en el avión de regreso a Roma tuvo una leve tentación por preguntarle a alguien, así como a su secretario particular, ¿qué pasó? ¿Ya terminó? Más seguro quedó, como decimos en México, atolondrado después de este viaje. Gran recorrido, lo movieron tanto entre Estado Mayor, recepciones en los estados y viajes en helicóptero que el Papa del Pueblo no pudo saborear como él quisiera haber saboreado a ese su pueblo de fieles, de pobres. Claro, al Papa se le tenía que blindar contra los riesgos de moda, violaciones, asesinatos, terminar en fosas comunes, secuestros, atentados, vaya, hasta de que le pidieran derecho de piso las mafias locales. Pero luego el Papa escapa a los intereses de todos los chicos malos del país, o había información que concluyera que se podían esperar por algún motivo actos tales de los malosos que motivaron y justificaron que se extremaran medidas de seguridad, o fue petición misma del sistema de seguridad del Vaticano. Vaya, que yo sepa, no tenía viajes planeados a las tierras perdidas de los estados como Guerrero, Michoacán, Oaxaca, ni mucho menos a territorios del Triángulo Dorado. ¿De qué se blindó a su santidad? Tal vez quisieron evitar que se lastimaran los sentidos al ver la pobreza pura del pueblo mexicano, gritos indebidos, lamentos peligrosos. ¿Cómo estuvo la repartición de boletos en todos los eventos? La Plaza de la Constitución o el Gran Zócalo de la Ciudad de México, vacío, muy pobre la asistencia desde el primer día que se le recibió en Palacio Nacional. Como que hay más católicos en México y como que la plaza estaba a medias tintas. Que de haber sido la realidad que el pueblo no hubiera querido asistir, somos muy buenos los mexicanos para llevar acarreados a los eventos. Muchos lujos para el Papa del pueblo y de los pobres. No entendí nada. Al Papa se le llevó al Hospital Infantil Federico Gómez, que en todos sentidos es un modelo, es una excepción, es un hospital fantástico en un país de fantasía. México tiene más de 18 millones de afiliados como trabajadores inscritos al Seguro Social, de los cuales un 85% son empleos permanentes y un 15% eventuales, números redondos. Somos parte del subcontinente norteamericano, ¿de acuerdo? Por ende, parte del fabuloso Tratado de Libre Comercio Norteamericano o NAFTA, como usted prefiera. Pero mire usted, Estados Unidos tiene un sistema de seguridad social con más de 91 millones de agremiados de sus ciudadanos. Esto es considerado por algunos políticos de allá como vergonzoso, pues es el país desarrollado con más bajas oportunidades de sistema de salud de entre los países ricos. 91 millones de 311 millones de habitantes, es decir que poco más del 29% de los estadounidenses están asegurados contra un 20% de mexicanos asegurados. Nada mal 20% de México si comparamos el tamaño de economías y poblaciones. Nada bien si analizamos los servicios, la calidad de las clínicas y la mezcla de estrategias de aquí y de allá. Como que aquí las estadísticas impresionan, pero más lo hacen la calidad de los servicios, las instalaciones paupérrimas en gran cantidad de poblaciones de nuestro país. Ahí donde están los tzotziles o los tarahumaras, o los muchísimos otomíes, mazahuas, mixtecos, zapotecos, por decir algunos, son clínicas destrozadas, o sin medicinas, o sin ganas de atender a los disqueagremiados. A eso y mucho más venía el Papa, no a revisar clínicas, sino a visitar mexicanos del pueblo, en la realidad mexicana, en la condición de millones de mexicanos. Me pregunto cuánto dejó de ver, cuánto no pudo preguntar o hablar, porque estaba blindado de los riesgos. No sé si de los riesgos del crimen organizado, del narcotráfico, del cual nos responsabilizó a su llegada a todos los mexicanos, ciudadanos, políticos, gobernantes y sí, a todo su cuadro de obispos relajados. Y eso que no tuvo tiempo de visitar al Senado, que si no me pregunto cómo le hubiera ido al Senado, lloró como en feria, así como le fue al Senado estadounidense hace un par de meses durante la visita del Papa Francisco a ese recinto legislativo allá en Estados Unidos. Este Papa es para la Iglesia Católica, para sus príncipes, que ya les digo que no sean príncipes y que se acerquen al pueblo en la lucecita, no a través de amarres en lo oscurito. Decía que este Papa es para la Iglesia Católica y para todos los gobiernos que visiten los países que visita, el Bernie Sanders de la nueva democracia estadounidense, irredento y respetuoso en las formas, y sí, Bernie Sanders, calificado de independiente y socialista, así como también Francisco,
aquel por las ideas, Bernie Sanders, por las ideas de cambio que propone ahora como candidato a la presidencia de los Estados Unidos para sustituir en noviembre próximo a Barack Obama. Ya veremos quién gana. El Papa Francisco, es todo eso y más. Es jesuita, de ahí la pobreza en acción y el nombre Francisco que escoge para su nuevo oficio. Pobreza así del alma, sí, pero pobreza muy, muy inteligente y proactiva. Que como buen jesuita, como argentino que vivió la era de la teología de la liberación sin caer en el marxismo él, pero sí siendo un gran socialista católico, conoció la pobreza inmunda en Argentina, le atrajo y por algo fue electo sucesor de Pedro. A eso vino a México, a visitar en persona a su morenita querida y con ella al pueblo agraciado por la morenita. Desde las entrevistas en Roma con los medios mexicanos, poco antes de salir para acá, se veía a un Francisco muy bien informado del desempleo mexicano, de la falta de oportunidades, de los riesgos de un país atravesado por el narcotráfico con más de 3,000 kilómetros de frontera con el país más poderoso del orbe. Sí, insisto, Francisco dejó ya las tierras mexicanas bien atolondrado, ávido de respuestas que por supuesto no encontró en México, pero con los suficientes mensajes populares, con más información que procesar en el Vaticano para entender el grado y variedad de problemas por los que atraviesa México. Es del todo factible que Francisco, el Papa, regrese a México. Esa vez de regresar, traerá él mejor manejadas las riendas después de esta apasionante y confusa visita que a muchos nos dejó con ese epílogo no concluido. ¿Qué pasó? Algo faltó por tanto blindaje que antes sí dejaba en el aire cada visita de Juan Pablo II a nuestras tierras. Este Francisco, del todo más cercano a nosotros, tendrá que hacer una segunda gira con nuevas iniciativas de su gobierno para poder entender y conocer mejor a su pueblo mexicano siempre fiel, siempre sufrido.